Hola amigas y amigos, yo soy Laos, soy Medium y hoy quiero hablaros en esta pequeña charla o conferencia, como queráis llamarlo, sobre un tema muy interesante y sobre todo muy importante. Es muy importante porque trata sobre los niños y los niños son el futuro, son nuestro futuro, son personas sensibles y pues debemos tratarlos tanto con el máximo conocimiento que podamos o que tengamos como con el mayor respeto posible debido a su sensibilidad. El tema de la charla, como veis, es los niños medium. Tu hijo ve espíritu, siente presencia, lo escucha, conversa con ellos de forma habitual o forma normal, pues quizá esta conferencia o esta charla pueda ayudarte en algo, pueda orientarte para que tú puedas realizar tu labor lo mejor posible y tu niño no salga perjudicado en el proceso y sea para él un desarrollo natural. Ya llevo varios años tratando este tipo de temas, porque han llegado a mi consulta padres pues preocupados por estos temas precisamente. Entonces, pues ahora creo que es un buen momento para hablar de esto, ya que hace poco otra señora me preguntó sobre estos temas también. También me han dicho, han llegado personas que, bueno, pues han seguido ciertas doctrinas o religiones, no sé cómo llamarlas, para educar a sus hijos con capacidades un poco especiales, vamos a decir, que no son capacidades tan especiales, son muy naturales, pero bueno, niños que podían percibir el más allá o que tenían visiones. Y bueno, en otras doctrinas, pues no solo han intentado ayudarle, pero la verdad es que no ha sido todo lo positivo que esperaban. Al contrario, todo ha hecho que el niño coja miedo, que el niño de alguna forma se bloquea aún más. Bueno, y ha sido perjudicial para el niño. Yo como psicólogo y como medium he tratado varios de estos niños, así que tengo algo de experiencia en este tema. Además, como niño medium que fui, también, y bueno, os voy a explicar los temas que vamos a tratar en esta charla. Vamos a tratar primero pues una introducción a la mediunidad infantil, en la cual pues, os voy a hablar un poco en general, en qué consiste, cuáles son los problemas habituales que se dan. El siguiente tema sería qué puedo hacer como madre o padre para ayudar a mi hijo en su proceso como medium, si es que ese niño tiene un proceso como medium. ¿Qué ocurre con los niños que ven espíritus de bajo astral, de baja vibración, espíritus que los persiguen? Este sería otro tema. Finalmente, las razones de por qué un niño o tu hijo es medium. ¿A qué se debe? Bueno, pues creo que aquí se van a tratar bastantes temas. Hay una lista de consejos que os voy a dar y orientación para que os ayude. En el Facebook Medium Labs podéis también escribirme por ahí algunas preguntas, algunas dudas que tengáis o sobre vuestro caso concreto. Intentaré ayudarlos dentro del caso de lo posible. Trataré de ayudaros y de daros orientación. Pues comenzamos con la introducción a la mediunidad infantil. Es muy habitual escuchar a nuestros hijos decir: hay un señor que me mira mientras duermo, cada noche me despierta una mujer para hablarme y me habla, o estoy viendo una figura en el pasillo, como me ocurría a mí. Yo veía personas alrededor todo el tiempo. Para mí era bastante natural y nunca me dio miedo. Lo primero que os debo decir es que estéis tranquilos, papá y mamá, con hijos que perciben el más allá, porque no padece tu hijo ningún trastorno. De hecho, si lo lleváis al psiquiatra o al psicólogo, normalmente lo que van a darle es medicación que hace que obviamente reduzca, normalmente reduce, porque esta medicación, perdón, afecta bueno, a nuestra energía y por tanto, ¿vale? Otro día explicaré cómo afecta la medicación, perdón, y por tanto la comunicación deja de producirse en la mayoría de los casos. Tu hijo no padece ningún trastorno, pero si está sufriendo, si está teniendo miedo por esta experiencia, ahí sí está. El trastorno es el miedo, no el que tu hijo vea espíritu, ¿de acuerdo? El miedo puede convertirse en un problema en la familia y en la vida del niño. Y más adelante, en este mismo vídeo, voy a dar consejos, orientación sobre todo para tratar de llevar a cabo la labor de padre lo mejor posible con estos niños tan especiales, que tampoco es algo especial, como quiero explicaros. No se trata de que tu niño sea un elegido de Dios, no se trata
de que tu hijo haya sido seleccionado para traer un gran mensaje al mundo o porque sea muy especial. Los niños tienen los canales energéticos abiertos hasta los 7-9 años más o menos aproximadamente. ¿De acuerdo? Esto es de forma natural. Los niños vienen con los canales abiertos, los canales energéticos, los canales muy sensibles. Los canales energéticos no es más que nuestra energía muy expandida, con una conexión. Nuestros canales son aquellos que nos conectan con la energía de otros objetos o de otras personas. Y por tanto, pueden percibirlos fácilmente, y los espíritus son energías finalmente, así que de ahí que puedan percibirlos con más facilidad. ¿Por qué hasta los 7 o 9 años? Pues esto es porque más o menos es cuando el proceso de socialización cobra más fuerza. La educación en los colegios es mucho más estricta, niño deja de imaginar, niño deja de decir mentiras, niño ponte a estudiar. Estudiar está bien, yo no lo niego, y además es muy bueno porque te hace que la cabeza se te estructure, pero quizá el modelo de educación actual no es el más adecuado. No podemos hacer nada, tenemos que aguantar porque estamos ahí, todos los educadores y todas las personas que nos dedicamos a estos temas estamos tratando de que esto cambie y debemos seguir haciéndolo. ¿Por qué los niños pierden esta capacidad por el proceso de socialización? Bueno, pues porque empieza a haber en la vida del niño cosas que llenan su vida y por tanto dejan de prestar atención a esos sentidos energéticos. ¿De acuerdo? Pues a ver más allá de nuestros ojos físicos, a sentir más allá de nuestra piel, a escuchar más allá de nuestros oídos. Pierden esta capacidad, no la pierden, pero dejan de prestarle atención. ¿De acuerdo? Esto ni se pierde ni se gana, esto todos los seres humanos lo tenemos, tanto de niños como de adultos, solo que debemos de prestarle atención. Entonces, el cuerpo humano, como ser biológico que es, ¿qué ocurre? Pues que aquello que no le sirve lo va dejando y va dejando de prestarle atención. Se produce también durante estas edades el proceso neurológico o biológico, es decir, el proceso natural de nuestro cerebro de poda sináptica, que os voy a explicar qué es, que consiste en que las neuronas que no están siendo utilizadas mueren y se fortalecen aquellas que están siendo utilizadas. Por tanto, si estás diciendo al niño que no imagine, que no mienta, o que no diga esas cosas, que de espíritu, no diga eso, pues el niño deja de utilizar esa parte y esas neuronas comienzan a dejar de ser útiles. Entonces el cerebro las quita para tener mayor capacidad en las zonas que se está utilizando. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. Es habitual y natural que cuando seamos niños somos mucho más receptivos a la energía porque nuestro cerebro no está contaminado por todo lo que implica la sociedad. No está bloqueado. Los padres cuando somos más pequeños pues nos ven imaginando, nos ven hablando con alguien que no existe y bueno, nos pueden preguntar o no, pero pues normalmente lo achacan a la imaginación y nos dejan que seamos felices con nuestra imaginación, salvo que a veces no hay imaginación, ni siempre son espíritus, ni siempre hay imaginación. Ahora trataremos también ese tema un poquito más adelante. La imaginación y la creatividad en la vida del niño es muy importante y debe ser fomentada. ¿Por qué? Porque la imaginación y la creatividad es la que permite el desarrollo de las personas. Imaginamos quién queremos ser y tratamos de luchar por ese objetivo. Este proceso de imaginación y creatividad que está tan asociado a los niños, además está ligado al hemisferio derecho, que es donde se dice, o las personas que han estudiado estos temas desde la psicología y la neurología dicen, que es donde se encuentra la intuición. En este hemisferio derecho es donde se encuentra la intuición, la visión de espíritus o de mensajes espirituales o de visiones espirituales, todos estos temas, la recepción, cuando sabemos algo que tiene que ver con el futuro, todo eso procede de la misma zona en el cerebro del que procede la imaginación y la creatividad. Por tanto, no digas a tu niño que no imagine, déjalo que imagine, déjalo que cree, déjalo que invente, con ciertos límites, como vamos a seguir tratando en estos temas, pero si no está haciendo nada malo, déjalo que juegue porque es sano para ello, ¿de acuerdo? Es un proceso natural. También es muy conocido
y es la mayor parte de las consultas que recibo de padres preocupados por este tema. Que los niños al acostarse tengan miedo porque puedan sentir presencia, porque crean que hay alguien en su habitación, porque vean sombras, figuras. Esto se debe a que cuando tanto los niños como los seres adultos, las personas adultas, nos acostamos, nuestro cuerpo empieza a entrar en un estado de calma, de tranquilidad. Al tranquilizarnos es cuando nuestra percepción espiritual o nuestra sensibilidad aumenta y se producen con mucha frecuencia este tipo de contactos. Además, en la oscuridad de la habitación es mucho más fácil que se produzcan, que se puedan apreciar las figuras, las formas de toda clase de seres y que en general suelen causar miedo. Tienen miedo porque no saben lo que son, porque no tienen a nadie que lo orienten, porque quizá en películas o en cuentos hayan oído hablar de espíritus. Los cuentos hay que tenerlos muy en cuenta también, porque me llegan a veces muchos padres, es que mi niño no sé por qué tiene miedo, mi niño tiene miedo a acostarse, le da mucho miedo a la oscuridad, porque ve presencias, ve seres que no están. Esto está bien, pero yo siempre le intento decir, intentamos llegar, ¿de dónde ha captado tu niño que tenga que tener miedo? Puede ser porque el niño se sienta solo y desprotegido, y al ver a una persona en su habitación, pues es normal que el niño se asuste. Quizás el espíritu no le está haciendo nada. Yo conozco muchos casos en que luego los niños me dicen que no, el espíritu solo les mira, o la presencia que ven solo les miran. No hay de qué preocuparse. Normalmente van a ser personas, ancestros nuestros de nuestra familia, que están ahí. Aunque se vean vestidos de sombras también, ¿no? Que los veamos en forma de sombra no significa que sean malignos ni nada en absoluto, ¿de acuerdo? Es simplemente que se aparecen así. No necesariamente son seres malignos ni por nada por el estilo. También puede que en alguna película infantil hayan visto fantasmas y digan, "Oh, esto es un fantasma, tengo que asustarme, o me va a hacer algo, me da miedo, me transmite miedo, porque ya lo han visto en una película. Y los niños aprenden por observación también, debemos saberlo. Si están observando que una persona tiene miedo de un fantasma, aunque el fantasma no le haga nada, o porque el fantasma sea maligno, el niño va a pensar que, igual que en la película, ese fantasma viene a hacerle algo, o ese espíritu. En los cuentos, también puede ser que en los cuentos suceda. Los propios padres a veces cometemos errores, como padres, como seres humanos que somos, podemos cometer errores. Por ejemplo, asustando a nuestro niño, cómete las verduras que viene el fantasma de no sé quién y se las va a comer. Cómete las verduras que viene la bruja y te hará no sé qué, te hará no sé cuánto. Esto, de alguna forma, es una... No quiero que os sintáis ofendidos en ese sentido, ¿no? Pero de alguna forma un poco tratar de hacer... de crear en el niño una situación de miedo. Estamos creando una situación de miedo para que el niño haga algo. Digamos que tratando de coaccionarlo, por decirlo así, ¿no? Para que el niño coma, porque tiene que comer y tiene que hacernos caso. Hay otros métodos más saludables para esto, ¿de acuerdo? Para que los niños coman. Los amigos imaginarios serían otro tipo de seres que pueden percibir los niños, por ejemplo. Pues normalmente estos amigos imaginarios suelen ser espíritus que vienen a jugar con nuestros niños, simplemente. Normalmente son niños que vienen a jugar con nuestros niños. ¿Por qué? Pues porque les apetece jugar, porque son niños, espíritus, y quieren jugar, quieren hablar, quieren jugar, compartir tiempo con ellos, simplemente por diversión. No hay más, no hay de qué preocuparse. Ahora os voy a contar también un caso de una niña que tuve con un amigo imaginario que no era amigable, porque ha sido un caso que tuve y así que os voy a contar este tema. Era una niña que percibía un amigo imaginario o un ser imaginario, aparentemente, porque los demás, el resto de familia no lo percibía, pero esta niña lo percibía como algo negativo. Decía que le pegaba, decía que le golpeaba. Esta niña, cuando llegó a mí, lo que tenía era un gravísimo brote psicótico con 4 o 5 años tenía la niña. ¿De acuerdo? Algo tremendo, algo espantoso. Este brote había sido provocado, y fijaos lo que os digo, por los propios padres. Horrible. A la niña la perseguía un ser monstruoso
lo describía en forma de monstruo con grandes uñas, que la perseguía, como os digo, y que la tenía atemorizada. La niña comenzó a decir que había un ser, o había una persona, una figura, y los padres, muy aterrorizados, más aterrorizados que la niña, porque la niña al principio no tenía miedo, porque simplemente no sabía lo que era, simplemente veía una figura. Los padres llegaron a transmitirle su miedo, provocaban que la niña se comunicara con esa persona, reforzaban, es decir, alentaban los mensajes negativos, le prestaban aún más atención a la niña. Entonces fue un grave problema el que hubo con esta niña. Al elevar la vibración de la niña, conseguí que dejara de ver a este ser, entró en contacto con sus guías, con sus ángeles, y por tanto la niña se sintió protegida, que era lo que realmente la niña se estaba sintiendo, desprotegida totalmente, en una casa que era un caos, una desestructuración total, lo que había en casa, en la cual los padres le insistían: ¿qué te dice? ¿Qué te hace? ¿Qué no sé qué? Hoy has visto al espíritu, pero siempre como con miedo, siempre transmitiéndole preocupación, y la niña tuvo que estar bastante tiempo para poder volver a su vida normal. Su vibración se pudo elevar, esta niña entró en contacto con la parte más positiva, con la parte luminosa de la energía, se volvió a sentir protegida con sus ángeles, con sus guías espirituales, y la niña dejó de percibir a este ser, dejó de hacerle daño. Se educó a los padres de cierta forma para que supieran qué hacer en este caso, y todo acabó bien hasta el día de hoy. Debemos decir que los padres pertenecían a una fe muy religiosa católica, o tenían una fe católica muy fuerte. A los padres hablaban del demonio directamente, de que su hija estaba viendo el demonio. En cierta forma también el que su hija viera este ser le hacía sentir que su hija era especial, y que ellos tenían ese ser especial entre ellos, ¿no? Y se sentían especiales también. Esto es ego. La capacidad de ser medium, o el don, como queráis llamarlo, no es tal don. Tu hijo no es más especial que otro niño, que cualquier otro niño, por poder percibir el mundo espiritual. Tampoco es una maldición, como hay ciertas doctrinas que aseguran. No es que el niño venga con esta cruz desde otra vida pasada por haber hecho algo, o porque el niño haya hecho algo y de pronto tenga que sufrir las consecuencias de ver espíritu. No es así tampoco. Los niños vienen al mundo libres porque precisamente son seres inocentes. La capacidad de ser medium es algo que todo el mundo tiene, y aquellos que no han nacido más desarrollados, no han tenido esta capacidad de nacimiento, pueden desarrollarla en mayor o menor medida. Puede que algunos lleguen a tener mejor capacidad, otros menos, da igual, pero todo el mundo puede. Quizá este mensaje no te gusta, porque a lo mejor te gusta el mensaje que te dé otra persona, u otro medium, u otro brujo, de que tu hijo es un ser especial. ¿Por qué? Porque todos queremos tener hijos especiales, hijos que sean superiores a otros, mejores que otros, que sean elegidos o bendecidos por Dios con estos dones. Pero no es así. La mediunidad es algo normal, natural, una capacidad que poseemos todos, que a todos nos ha dado Dios, sea tu Dios el que sea y de la religión que sea. Dios nos hizo capaces a todos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, dicen en la religión católica. Por tanto, todos tenemos esta capacidad. Somos espíritus, y realmente todos tenemos una parte de Dios, sea de la religión que sea. Vuelvo a decirlo, tenemos una parte de Dios. Ese espíritu, nuestro espíritu es ese Dios. Por tanto, nuestro espíritu puede comunicarse con otros espíritus en cualquier momento. Como somos espíritus, podemos hablar con espíritus todo el mundo. Es así de simple. Unos pueden hacerlo más fácilmente, otros no, pero todos pueden. Creo que haya quedado aclarado el tema. Bueno, perdonad por el cambio de voz principalmente, y bueno, quería dar algunos datos más que había olvidado decir, y repasando el vídeo pues me he dado cuenta que no lo he contado, y como he tenido que grabarlo en partes, pues he olvidado algunas cositas. En este caso, volviendo al caso de la niña que veía a este ser maligno, y me quedaba por aclarar que cómo pude dar con todas las claves del caso y cómo pude ver qué es lo que estaba pasando, cómo pude saber lo que estaba pasando. Pues fue el mismo espíritu que la niña percibía quien me lo dijo. Resultó que pude comunicarme con él, me contó cómo la niña no lo percibía al principio como algo maligno, como algo negativo que la fuera a dañar, sino que esto fue causado por los padres. Fue el espíritu quien me dio todas las claves antes de yo saber qué ocurría. Los padres asustaron a la niña con su actitud,
con su forma de enfrentarse a este tema o a lo desconocido. Me contó que su hogar estaba muy desestructurado por problemas entre los padres, ¿de acuerdo? Me contó cómo él mismo, cómo el espíritu venía a proteger a la niña de esos problemas que había en la casa, a cuidarla, a estar con ella, ya que, y aquí viene lo interesante, era su única nieta. Resultó ser su abuelo materno. Cuando yo descubrí esto, cuando yo, sin saber nada de si había un abuelo o no en el mundo espiritual, empezó a darme datos de su vida, datos que los padres percibieron o que se dieron cuenta de que era realmente él quien estaba allí, y que yo estaba traduciendo esos mensajes, pues fue algo impresionante, una bomba, y la verdad es que cambió mucho la percepción que tuvieron también. No era ningún espíritu maligno, sino que era un familiar que estaba a la luz. Fijaos qué cambio. Con esto, al descubrir esto y elevando la vibración de la niña, como ya he dicho, ayudándola a conectar con la parte más luminosa de la energía espiritual, se consiguió que este caso quedase bien hasta el día de hoy, que de vez en cuando seguimos en contacto y me comunican qué tal va todo, y hasta ahora va todo bien. Esto ya pasó hace algunos años, un par de años o 3. Otro punto a aclarar es que también me llegaba por parte de padre a mi consulta, es que si tu hijo está percibiendo espíritu o percibiendo presencia, no tiene por qué dedicar su vida a la comunicación con espíritu, a la comunicación con el más allá o a ningún tipo de espiritualidad. Esto ya será tu hijo que lo decida, pero el hecho de que perciba espíritus con 5 o 6 años no tiene que ver con que de adulto trabaje como medium o tenga que ver con estos temas espirituales, o sea terapeuta, sanador, o sea lo que sea. No tiene nada que ver, es una opción que ellos deben tomar cuando sean adultos, ¿de acuerdo? Y si tienen estas capacidades y no quieren utilizarlas, pues no las utilizarán y listo, no hay más que hablar, eso ya va a depender de ellos. También una madre me decía hace poco en una consulta que utilizaba baños de hierbas como albahaca, amuletos, pulseritas. Todo esto puede servir con los espíritus, pero no es habitual. No es suficiente porque los espíritus solo se van a ir si lo desean ellos. ¿De acuerdo? O sea que tú te puedes poner un amuleto, pero el espíritu, si no quiere, va a aguantar ahí contigo. ¿De acuerdo? O puede que a lo mejor ese amuleto esté bien cargado y diga, oh, qué molesto es estar con este amuleto, me voy. Pero normalmente, si no desean, no se van a ir. Y quizás es más recomendable, más que amuletos, rituales raros o incluso que baños, para los temas espirituales es mucho más recomendable realizar algún ritual angélico con seres de luz que vengan a protegerte a ti y a llevarse a ese espíritu al lugar al que deba estar. Los espíritus nunca nos van a poder hacer daño porque recordad, tenéis que conectar y recordar que estamos protegidos. Hay muchísimos seres a nuestro lado ahí, espirituales, seres de luz, ángeles, arcángeles, seres queridos que ya están en el mundo espiritual, seres queridos nuestros, de nuestra familia, que están con nosotros. Entonces es muy difícil que nos hagan daño. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte de los consejos para padres que quieren ayudar a su hijo en su proceso de percibir espíritu. Cómo hacerlo de la forma más sana y natural posible. El principal problema de los niños que perciben entidades espirituales o los mundos espirituales es el desconocimiento que hay en estos temas. Hay varios y buenos consejos que, en conjunto con mi madre y con la experiencia que yo tengo, pues he puesto aquí para que os pueda ayudar. Lo primero es comprender que la mediunidad es natural. Querido padre o madre, si tu hijo es medium, tu hijo es perfectamente natural. Yo siempre recomiendo ir al médico para que descarte algún problema físico, ¿vale? Siempre es recomendable, nunca está de más. Siempre la salud tiene que ir por delante. Una vez que esté descartado, pues puedes estar tranquilo de que a tu hijo no le pase nada. No son capacidades paranormales ni sobrehumanas, como a veces se les llama, sino que son parte de nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza, sobre todo, espiritual. Por tanto, lo primero que debes hacer es tranquilizarte y continuar escuchando el resto de consejos que tengo para ti. El segundo consejo sería no decir al niño o niña que está imaginando, inventando o fantaseando cosas. No es muy positivo porque ocurren dos cosas. O bien el niño termina callándose y sufriendo estas situaciones en silencio, o bien deja de ver. No es que ocurra nada por dejar de ver espíritus, porque si de mayor quiere volver a verlos. Pero
o si de mayor su alma tiene fijado volver a conectarse con ellos, se volverá a conectar. Pero lo malo no es que deje de verlo, sino que lo siga viendo en silencio, ¿vale? Ahí hay que tener cuidado. Entonces no podemos decir al niño que deje de inventar, de mentir, de fantasear. Además el niño podría sentirse culpable por decirle que está mintiendo, sin ser verdad. Ahora continuamos viendo esto. Primero vamos a hablar del tercer consejo, que es consejos para los amigos invisibles. Muchos niños y niñas aseguran tener un amigo invisible con quien juegan, hablan a diario, tienen conversaciones totalmente estructuradas y además solo ellos parecen poder ver a estos seres. Si es un amigo invisible no tenéis que preocuparos de nada, no tenéis que creer que al niño le pasa nada. Normalmente son espíritus que se acercan a jugar con nuestros niños y generalmente no provocan ningún daño ni ninguna situación problemática. El cuarto consejo sería que tampoco insistamos al niño a que vea o a que se comunique con los espíritus, ¿de acuerdo? He visto casos de padres, como este que he contado anteriormente, un poquito más adelante en este vídeo, de padres que han provocado verdadera psicosis a su hijo al insistirles que vean o al preguntarle demasiado: ¿qué te dice ese espíritu? ¿Te quiere hacer daño? ¿Qué te está haciendo? Con esa preocupación. Esto solo hace que el niño, que es una persona sensible e influenciable, se conecte con ese miedo y termine viendo espíritus. También puede ser que el niño le guste llamar la atención, que a todos los niños les gusta llamar la atención en determinadas situaciones. Entonces eso debemos tenerlo en cuenta. El llamar la atención en un niño es algo natural. No significa que tu niño quiera llamar la atención porque sea egocéntrico ni nada. Simplemente es algo natural en los niños. Todos los niños llaman la atención. Por eso lloran cuando son bebés, por eso hacen otras cosas cuando son un poquito más grandes, ¿de acuerdo? Entonces también si el niño quiere llamar la atención y los padres le insisten mucho, yo estoy dando todos los consejos, ¿de acuerdo? Después los vais aplicando a vuestro caso particular, o si no, pues conectáis conmigo a través del correo electrónico o mi Facebook, que está por aquí abajo en la cajita de descripción, y ya os voy aconsejando en vuestro caso concreto. Pero en general también debéis tener en cuenta que los niños llaman la atención y puede ser que a través de ver espíritus sea una forma de llamar la atención de sus padres. Y además puede que el niño, con tal de llamar la atención de sus padres, termine viendo e imaginando cosas que realmente no están ahí. Porque los niños también tienen imaginación, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay que tratar de forzarlo, sino que se dé de una forma muy natural. Que el niño te habla del espíritu, pues, sí, ¿qué tal? Y bueno, ¿y qué? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Qué es lo otro? Pero siempre desde un tono neutro, nunca darle miedo, ni nunca insistirle a que se comunique con ellos, ¿de acuerdo? No educarlos en el miedo al mundo espiritual, a los espíritus, a los fantasmas, ni nada de esto. Yo desde siempre me he comunicado con espíritus y nunca me han hecho ningún daño. Nunca me han provocado daño, tampoco me han provocado miedo. Generalmente los padres transmiten este miedo porque ellos sienten miedo a lo desconocido. El niño está conectándose con algo que no saben lo que es, que ellos desconocen totalmente, como el mundo espiritual, los espíritus, los fantasmas, seres de otros planos, lo que sea. Y terminan transmitiéndole el miedo al niño, como he dicho. Además, esto ocurre también en religiones, en las cuales esto se ve como algo demoníaco, o incluso en el espiritismo, ¿vale? Que tampoco quiero entrar mucho a hablar del espiritismo porque es una energía muy densa la que mueve y por tanto se conecta también con entidades de baja vibración. Entonces yo tampoco recomiendo que se vaya a ningún espiritista, que se tenga mucho cuidado a qué centro espiritista se va. Además en el espiritismo se presentan muchísimas incoherencias. Por ejemplo, que los medium son medium por castigo divino. Porque en otra vida hicimos algo malo y ahora tenemos que cargar con esto, y esto no es para nada una carga. No es para nada una carga, es un gran regalo. Es una maravilla y es un honor. Por tanto, ahí tampoco me parece correcto. Así que siempre la mediunidad siempre es algo bello y hermoso, ¿de acuerdo? Y mi vida la hace plena totalmente. Pedir ayuda a los espíritus de alta vibración sería el sexto consejo. Esto es lo más importante y lo que apenas se recomienda. Con frecuencia se recomienda antes una medalla de algún santo que pedir ayuda a los ángeles, a los seres de luz, etcétera. Y las medallas están muy bien. Las medallas, los símbolos, cuando se recomienda, genial. Por ejemplo, el otro día hablando con una chica que me preguntó en este tema en el Facebook, que dejé que hicieran preguntas sobre este tema, me comentó una chica que utilizaba medalla de San Benito. Genial, pero si esa medalla no está bendecida o ritualizada,
pues puede que no nos sirva de nada, o sea, puede que nos sirva menos aún de lo que cabría esperar. Una medalla en sí puede ayudarnos si el espíritu quiere dejarnos un poco tranquilos, pero si no tiene nada de energía espiritual, si no está, digamos, cargada pues, mediante rituales angélicos, por ejemplo, como he dicho, difícilmente podrá hacer nada. No es que las medallas lo vayan a solucionar todo, aunque estén ritualizadas, pero pueden ayudarnos, como ya he dicho. Más adelante en el canal voy a subir un vídeo sobre cómo poder ritualizar vuestra propia medalla por vosotros mismos, y bueno, pues cuando esté ese vídeo estará aquí en la cajita de descripción, así que si os interesa podéis buscar aquí abajo, que en cuanto esté el vídeo preparado lo subiré al canal. Estos seres de luz nos ayudan a que nos podamos desarrollar, a protegernos, a proteger la energía de nuestros hijos. La pueden elevar para que ningún ser de baja vibración le influya a tu hijo, ¿vale? Y para realizar este tipo de protección es muy sencillo. Simplemente tómate unos 10 minutos de relajación o meditación, concentrándote en tu respiración, que siempre es la mejor forma de meditar, es una forma de meditar muy buena, al menos para mí, pero bueno, cualquier meditación, si no una meditación guiada, una meditación de las que yo subo al canal de YouTube, está bien también. Y una vez que ya haya meditado durante unos 10 minutos, pero siempre cuando haga meditación guiada, siempre estate muy atenta a la meditación, y si no, pues muy atento a tu propia respiración durante 10 minutos, y después de estos 10 minutos puedes pedir a los seres de luz desde tu corazón aquello que deseas, protección, que eleve la vibración de tu hijo para que no le alcancen energía negativa. Todo esto puedes pedírselo y verás cómo ayuda muchísimo. El séptimo consejo es más bien una recomendación: no creer que los niños están pagando nada, no están pagando una deuda de otra vida, no están pagando un karma. Como ya he dicho, cierta doctrina afirma que muchos medios niños tienen esta capacidad porque están pagando una deuda, un karma de vidas anteriores por las cuales debe sufrir, y no hay cosa más fácil que culpar al propio niño, ¿verdad? No es así para nada, en absoluto. Más bien hay que culpar a los adultos de que quizás no estamos transmitiéndole nuestro miedo, o no estamos viendo las cosas como realmente son. Quizás estamos influenciando a nuestro hijo de alguna forma. Al contrario, la mediunidad es un regalo, como he dicho, una maravilla que Dios nos dio a todas las personas, y que realmente es un honor y una satisfacción grandísima poder realizar esta labor. Otro consejo es que debemos tener en cuenta también que los niños son imaginativos por naturaleza. Por tanto, no todo lo que ven los niños tiene por qué ser real, ni todos los espíritus tienen por qué ser reales. También hay parte de imaginación en la vida de un niño, por eso debemos ser muy neutros, ni insistirles ni decirles que dejen de mentir. Que el proceso se produzca de forma natural, ¿de acuerdo? Debemos aceptar que esto es así, porque ahora habrá muchos padres que digan no, porque mi niño no se lo imagina. Bueno, puede que haya casos que se imaginen cosas, puede que no. Debemos aceptar que esto es así, ya que la imaginación es un proceso por el cual los niños, desde niños, el ser humano aprende, nos desarrolla, nos ayuda a mejorar nuestra vida, nos ayuda a buscar soluciones, porque gracias a la imaginación podemos solucionar problemas de la vida. Por tanto, debemos estar atentos a que nuestro hijo a veces también puede estar imaginando, ¿de acuerdo? Como he dicho, ni siempre imaginación, ni siempre realidad. Otro consejo que debes saber es que no todos los niños medium continúan siendo medium cuando son adultos. Simplemente algunos se cierran, dejan de ver de forma natural también, y no ocurre nada. Esto depende del camino que su alma haya decidido y haya preparado. Puede que ocurra, puede que no, puede que después cuando sea adulto vuelva a ver, puede que no. Esto ya depende de lo que desee. Si el niño le llama a aprender mediunidad, puede aprenderla. Para aprender a manejar estas capacidades cuando sea adulto, ya que no es recomendable enseñar mediunidad a un niño, porque implica mucha responsabilidad, porque implica tener la cabeza muy bien centrada y, bueno, pues con qué edad, no hace falta a lo mejor que tenga 20 años, pero bueno, a lo mejor cuando sea niño es mejor educarlo en que hay algo natural, en que los espíritus están ahí, en que no son malignos necesariamente, en meditación, que es muy recomendable, como ahora más adelante os digo, y sobre todo como algo natural, ¿de acuerdo? Pero no para que se ponga a percibir espíritus, para que lo obligáis a ver espíritus, digamos, entre comillas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que si queréis contactar o si queréis alguien aprender a desarrollar estas capacidades, podéis contactarme en el correo electrónico mediumlaos@gmail.com, o aquí abajo os dejo los links para que lleguéis a poder contactarme, de acuerdo, por el Facebook o por mi blog. Y el 10º consejo, que es también muy bueno,
junto con la protección de los espíritus, de los seres de luz, ángeles, etcétera, yo recomiendo la meditación. Esta es la mejor práctica que puedes enseñar a tu hijo para todo en la vida, no solo para la mediunidad. Mi propia abuela me enseñó a meditar cuando tenía solo 6 años y esto es algo que me ha desarrollado, que me ha ayudado a desarrollarme de forma sana, espiritual y personalmente. ¿De acuerdo? Así que es muy recomendable. La siguiente parte de esta charla es ¿qué ocurre con los niños que ven espíritus de baja vibración, espíritus oscuros, espíritus negativos? Yo siempre que he visto espíritus de baja vibración, espíritus un poquito más raros, oscuros, vamos a decir, se dicen de varias formas, no malignos, porque yo no creo que sean malignos, sino que andan perdidos. Y pueden aparecer, a mí yo los veía con formas extrañas, haciendo gestos, muecas, etcétera, pero nunca he sentido miedo, más bien sentía que debía ayudarlos. Cuando percibamos este tipo de seres no debemos hacerles caso, ¿de acuerdo? Porque a veces no quieren decirnos simplemente nada, simplemente están ahí porque sí, sino que es mejor escuchar a nuestros guías, lo que nos digan nuestros guías espirituales, nuestros ángeles, y ser más positivos. No es lo mismo percibir a un espíritu como que viene a hacerme daño como que necesita mi ayuda, ¿vale? Entonces yo creo que esto ha sido lo que a mí me ha procurado que yo tenga un desarrollo sin problemas, ¿vale? Sin miedo. Tanto yo como mi madre recordamos como de pequeño solía ir por mi casa o solía ver cómo por mi casa paseaban seres que ella no podía ver. A ella le aterrorizaba. Yo recuerdo las imágenes, están en mi memoria perfectamente, eran seres nebulosos, había sombras, a veces eran absolutamente reales, los veía caminar por el pasillo, se ponían delante de mí, de mi habitación. Por ejemplo, recuerdo estar en la cama y ver que un señor con barba, alto, grande, corpulento, se acercaba a mi habitación y se quedaba mirándome desde la puerta. Y a mí nunca me dio... ¿de acuerdo? Porque siempre yo creo que también mi abuela tenía mucho que ver en esto, que me orientaba de cierta forma y me decía que no había nada que temer, que no me iban a hacer daño y que simplemente estaban conmigo. Entonces esto cambió mucho la perspectiva. Por tanto, un buen consejo también el de mi abuela que podéis decir a vuestros hijos. Viera lo que viera, a la hora que fuera, esto hacía que nunca tuviera miedo. Recuerdo que a veces los seres eran algo raros, se asomaban cuando yo estaba en la cama, pues los veía aparecer sobre mí, se me lanzaban encima. Esto tanto de pequeño como ya de más mayor, ¿de acuerdo? Ellos flotaban sobre mí, haciéndome gestos, muecas, pero yo siempre sentía que necesitaban ayuda y no que quisieran asustarme, ¿de acuerdo? El miedo a los espíritus está más en la sociedad y en los demás que realmente en esos seres, que simplemente están un poco confusos, pueden estar confusos, pero no tienen por qué querer hacernos todos daño en absoluto. Desde pequeños los papás nos dicen, pues si no comes viene el fantasma y se lo va a comer, o vemos películas de miedo, nos cuentan historias de fantasmas, nos cuentan historias de fantasmas a otros compañeros del colegio, ¿de acuerdo? Para asustarnos. También nos dice pues muchas cosas, ¿no? Cuando son niños con respecto a esto, para que hagamos las cosas que los papás quieren. Los padres pensamos que estas estrategias nos ayudan, pero realmente lo que están provocando es miedo en el niño, como he dicho anteriormente. Mis padres nunca me han asustado con este tipo de cosas tampoco, entonces para mí eso no supuso un problema. Es más, yo estaba acostumbrado a ir al cementerio cada viernes con mi madre desde pequeño y disfrutaba muchísimo porque me sentía muy tranquilo allí. Y cuando ya crecí me di cuenta de que yo tenía cada semana ganas de ir a ese sitio porque es donde menos espíritu hay y eso hacía que mi vibración estuviera mucho más tranquila, ahí y en el campo. Por eso sigo viviendo en el campo, ¿no? Porque es donde yo realmente me siento más libre, dejo de percibir tanta energía, me siento más tranquilo. Así que como conclusión a esta parte del vídeo podemos decir que los espíritus con más frecuencia de lo que pensamos no suelen buscar aterrorizarnos, sino más bien ayuda, simplemente compañía, protegernos, acompañarnos, estar con nosotros o seguir haciendo su vida. Igual hay un espíritu que vive cerca de nuestra casa y pasa por nuestra casa de camino a hacer sus cosas que haga y simplemente pues es un espíritu que pasa por allí. ¿Por qué tu hijo es medium? Esta sería la cuarta parte, ¿de acuerdo? El desarrollo de la mediunidad por parte de cualquier persona, al igual que el desarrollo de cualquier otra facultad terrenal o espiritual, es una opción que nuestra alma elige antes de encarnar en nuestra vida actual. Por eso hay personas que simplemente no les interesa esto, pues porque su alma dice, no, en esta vida a mí no me va a interesar esto, quiero tener otro tipo de intereses. Y así ocurre. Si el alma opina que desea ayudar a la humanidad transmitiendo los mensajes de los espíritus, en algún momento de su vida comenzará a desarrollar esta facultad, ya sea de niño o de más adulto, ya sea de forma espontánea o formándose como medium en los lugares que hay dedicados a esto. Pues ya os digo que sin no sabéis dónde, podéis contactar conmigo porque se puede realizar de forma online, a través de internet también podéis aprender esto. Otra opción es por karma, pero como he dicho, no como dicen
esa doctrina que ya he nombrado, el espiritismo dice que es por castigo, en absoluto. Nunca ser medium por castigo, sino más bien por recompensa. A lo mejor tu hijo en una vida anterior ha hecho grandes cosas, ha hecho cosas buenas por otras personas, o ha ayudado a otras personas, y ahora tiene este regalo para poder ayudar más todavía, porque es algo maravilloso, algo que llena tu vida, algo que es satisfactorio al 100%. Para mí es un honor, y a mí me encanta personalmente cuando os hago las consultas medium, porque es daros de nuevo, bueno, es daros las pruebas, las evidencias y las certezas de que vuestros seres queridos siguen vivos y siguen con vosotros a vuestro lado. Ya sabéis que si queréis una consulta medium conmigo, podemos hacerla también a través de internet, de Facebook, Medium Laos, a través de videollamada, de Skype, como queráis. Voy a subir también otro vídeo al canal explicando todo eso. Espero que os haya gustado la conferencia. Sea así, darle a like, compartirla en las redes sociales, por favor. Y un abrazo y mis mejores deseos.